Hola, ¿cómo están? Vamos a arrancar con el capítulo 2 de Calibán y la bruja de Silvia Federici, que se llama La acumulación de trabajo y la degradación de las mujeres. Este es el primero de 3 videos, porque este es un capítulo bastante más extenso que los demás. Bueno, como habíamos estado viendo en los videos anteriores, esta crisis que tenía el feudalismo no necesariamente tenía que ser solucionada con el capitalismo, porque había otras alternativas como la de los movimientos antifeudales, los movimientos milenaristas y heréticos que proponían sociedades más igualitarias. Sin embargo, gracias a la alianza entre la Iglesia, los estados, la nobleza y la burguesía, estos movimientos fueron desactivados. En 1525 la guerra campesina y en 1535 la Nueva Jerusalén, que fueron como los dos focos herejes más importantes, terminaron en completos baños de sangre. Sin embargo, esta aspiración igualitaria y este sentimiento anticlerical quedaron flotando en el ambiente, sobre todo después de que Martín Lutero, en 1517, pegara las 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos y sembrara así el germen de la Reforma protestante. Los trabajadores habían avanzado mucho, los salarios habían aumentado más del 100%, los precios habían bajado más del 30%, los mercaderes y los terratenientes no podían acumular y obviamente no se iban a quedar de brazos cruzados, porque nunca lo hacen cuando se les toca un privilegio. Entonces, junto a los estados, lanzaron una ofensiva global que en 3 siglos cambiaría por completo la historia, porque lo que se puso en marcha fue el capitalismo. Y acá es cuando se puede ver esto que hablábamos en la introducción, de que llamar a este periodo la transición del feudalismo al capitalismo, como si hubiera sido el paso natural e inevitable, es bastante falaz. Para muchos historiadores, este periodo se llama la era del látigo, la era de hierro, la era del saqueo, porque efectivamente lo que se puso en marcha fue el plan de acumulación originaria que tuvo a la violencia como el principal poder económico, porque esto implicó una reestructuración económica y social cuyo primer paso era despojar a los campesinos de sus tierras y de sus medios de vida y volverlos trabajadores libres, lo cual es un eufemismo que significa que ya no tienen otra cosa que ofrecer al mercado más que su propia fuerza de trabajo. Pero además, este plan de acumulación originaria consistió en colonizar América y en apropiarse de sus recursos naturales, colonizar a los nativos americanos y a los africanos para esto, también convertir a África en un coto de caza y apropiarse de los cuerpos de las mujeres, es decir, la mitad de la población, para convertirlos en máquinas que produjeran mano de obra y también para apropiarse de su trabajo reproductivo. Dice Silvia Federici que los inicios del capitalismo se parecen a un campo de concentración, porque por todas partes lo que encontramos es gente forzada a ir en contra de sus propios intereses. Cuando no podían convertir a un campesino en un siervo, le quitaban sus tierras y lo forzaban a aceptar el trabajo asalariado. Y si querían independizarse y abandonar a sus empleadores, eran castigados con la cárcel y con la muerte. Todavía estaba muy presente en el imaginario campesino todo lo que había sido el proceso de los movimientos antifeudales, y también estaba muy presente en el imaginario de los señores. Por eso es que reprimían con tanta crueldad. Dice Silvia Federici que salvo en el régimen nazi, nunca en la historia europea hubo tal nivel de explotación genocida. Y este nivel de violencia lo que hizo fue generar una enorme crisis laboral, según los historiadores, así la llaman, porque lo que se puso en peligro fue la reproducción de los trabajadores. La gente no tenía hijos porque no querían y porque no podían. Pero además, en América comenzó el Holocausto americano. Más del 90% de la población nativa americana murió, gracias a los trabajos forzados, a los castigos disciplinarios y a las enfermedades. Por supuesto que frente a esto, los sectores poderosos podrían haber aflojado un poco, pero en vez de eso lo que hicieron fue reforzar la explotación, atacando nuevamente a las mujeres, a las que se las excluyó del trabajo asalariado
y al mismo tiempo el trabajo reproductivo dejó de verse como un trabajo para pasar a ser la vocación natural de las mujeres. Con lo cual, lo que se inauguró fue un uso específicamente capitalista del salario, porque como ahora los únicos que obtenían un salario eran los hombres, porque eran los que producían para el mercado, las mujeres, al depender del salario masculino, perdieron, por supuesto, todo control sobre sus vidas y toda autonomía. Esto, entonces, consistió principalmente en despojar a los campesinos de sus tierras. Ya habíamos visto que a fines del siglo XIII, con el ingreso del dinero a las relaciones monetarias, en las relaciones económicas, lo que se produjo fue un gran despojo de los campesinos de sus tierras porque contrajeron deudas que no podían pagar después y como garantía estaban sus tierras que terminaban perdiendo. Pero ahora, en el siglo XVI, con el avance tecnológico, los sectores poderosos lo que empezaron a ver y los estados vieron que obtener tierras mediante la guerra era una buena forma de solucionar sus crisis económicas. Entonces los ejércitos aumentaron más de 10 veces su tamaño y contrataron a mercenarios a quienes les pagaban con préstamos que obtenían de ricos prestamistas. La guerra se volvió constante. El objetivo era acabar por completo con el enemigo. Por lo tanto, hubo aldeas campesinas que desaparecieron y además se esparcieron el hambre y las enfermedades por todas partes, lo cual transformó por completo el paisaje agrario europeo. Además, comenzó todo un debate sobre los beneficios de la privatización de la tierra. Los modernizadores decían que privatizar la tierra iba a traer eficacia agrícola y que iba a aumentar la producción de alimentos, pero lo que no decían es que estos alimentos no iban a ser para la gente, sino para el mercado, es decir, que acá en el siglo XVI estamos en los albores de lo que conocemos como agroindustria y que ya en el siglo XXI sabemos los enormes perjuicios que traen para toda la población esta agroindustria. Por ejemplo, en el siglo XVII ya había más de 60 ciudades europeas que tenían asistencia pública y la indigencia ya se había transformado en un problema internacional. En Inglaterra comienzan los cercamientos de las tierras comunes, que eran estas tierras que, como vimos, no pertenecían a nadie porque eran de todos y garantizaban la subsistencia de las familias campesinas. El objetivo era apropiarse de estas tierras para tener campos para la producción del venado, bastante parecido a lo que pasa en la actualidad con los desmontes que se realizan para tener tierras para el ganado y para las plantaciones de soja. Pero además los estados tenían todo un aparato ideológico detrás que sustentaba estos cercamientos. Tal como pasa en la actualidad, que por ejemplo los medios de comunicación hegemónicos, cómo presentan lo que son las empresas del Estado, que siempre aparecen como un gasto y nunca se hablan de los beneficios que tienen. Bueno, en este momento, grandes plumas de Inglaterra, como Shakespeare, por ejemplo, hablaban de los campos comunes como fuente de holgazanería y desorden social, pero los campos comunes eran los lugares de solidaridad y de sociabilidad campesina, porque allí se desarrollaban los festivales, los encuentros, los juegos, y para las mujeres eran particularmente importantes estos campos comunes, porque allí se reunían, elaboraban un punto de vista propio, se organizaban, construían un universo de sentidos. Entonces, lo que empieza a pasar es que muchos hombres empiezan a ver en el salario un instrumento de esclavitud. Y a pesar de que las leyes perseguían con la cárcel o con la muerte a la vagancia, muchos hombres prefieren ser vagabundos o trabajadores itinerantes a tener que trabajar por un salario. Muchos jóvenes empiezan a abandonar las aldeas, se empiezan a desmembrar las familias, además se empieza a priorizar el cuidado de los niños por sobre el cuidado de los ancianos, con lo cual muchos ancianos
ancianos son abandonados, y esto fue particularmente trágico para las ancianas, que muchas veces se veían obligadas a robar para poder subsistir o contraían deudas que después no podían pagar y terminaban en la hoguera acusadas de brujas por sus acreedores. Pero además, con los cercamientos, los campesinos empezaron a perder otros derechos. Por ejemplo, los contratos colectivos dejaron de existir y lo que aparecieron fueron los contratos individuales, que es el sueño de todo empleador. No tener leyes laborales y establecer con cada trabajador las condiciones de su explotación. Para las mujeres era mucho más difícil convertirse en vagabundas o en trabajadoras itinerantes, no solo por el clima de misoginia generalizado, sino además porque tenían mucha menos movilidad por los embarazos, por el cuidado de los niños. Tampoco podían emplearse como soldados a sueldo. Por lo tanto, cuando a mediados del siglo XVI empiezan los levantamientos en contra de los cercamientos de las tierras comunes, lo que hacían era tirar los setos con los que cercaban las tierras. Por supuesto que estos movimientos estaban integrados en su mayoría por mujeres e incluso liderados por mujeres, como una tal Capitán Dorothy. Y en respuesta a esto, una de las cosas que pasa es que se acaba con el paternalismo de que los maridos eran responsables legales de sus esposas. A partir de este momento, cada mujer es responsable legal de sus delitos, pero no tiene derecho a defenderse. Por eso dice Silvia Federici que este momento de acumulación originaria lo que trajo fue una acumulación de diferencias en la clase trabajadora que se jerarquizó por género, por raza, por edad y que hizo constitutiva la explotación por clase e invisibilizó la explotación, volviendo a los explotados culpables de su propia explotación. Una vez que se pudo avanzar sobre los campesinos, entonces se comenzó a avanzar sobre otros sectores productivos, como por ejemplo los gremios, que eran sectores muy independientes. Así hubo industrias que se reconfiguraron. Por ejemplo, la industria textil pasó a considerarse trabajo doméstico y esto lo que permitió fue apropiarse del trabajo no asalariado de mujeres y de niños, tal como pasa en la actualidad con los talleres textiles clandestinos que trabajan para las grandes marcas de ropa. Hubo sectores completos de trabajadoras asalariadas que ya no tenían acceso al trabajo, lo que también las forzaba a ser ama de casa y producir trabajo reproductivo. Es decir, que en el momento en que el trabajo reproductivo comenzaba a degradarse y a verse como una vocación natural de las mujeres eran forzadas a realizarlo. Y esta es una operación que permitió llegar al siglo XIX con la creación del ama de casa a tiempo completo. Los mercados entonces se transformaron en un lugar de acumulación de trabajo no asalariado y este patriarcado del salario lo que permitió fue que el salario masculino fuera no solo un instrumento de control de los trabajadores asalariados, sino también de los trabajadores no asalariados. Al mismo tiempo, la degradación del trabajo reproductivo lo que generó fue la degradación de su producto, es decir, de todas las personas por igual. Por lo tanto, la degradación de las mujeres fue y sigue siendo la punta de lanza para degradar también a los hombres y a todas las personas en general. Y por eso es fundamental que trabajemos todos juntos por un mundo más justo. Bueno, hasta aquí el video número 1 sobre el capítulo 2 de Calibán y la Bruja. Nos reencontramos en el siguiente video. Yo soy Luciana Martín, esto es Psychorax, Literaturas Feministas, así lo encuentran en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube al que también pueden suscribirse. Nos vemos.